Luego de haber escuchado esta hermosa interpretación y alabanza, queremos hacer llegar a todos ustedes, en especial a los hermanos de la Iglesia Bautista La Fe, a quienes les hago llegar mi admiración, mi respeto y mi afecto en estos tiempos de dificultad. También queremos hacer llegar un saludo a todos nuestros amigos en Venezuela y en el mundo, desde acá, desde la Iglesia Bautista La Fe en Maracaibo, Venezuela. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes una enseñanza que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículos 18 al 30. Allí encontramos precisamente un episodio que Lucas nos relata de un hombre, dice allí el texto bíblico, un hombre que era principal
y que se acercó a Jesús y le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En estos versículos nosotros encontramos primeramente que aquel hombre, dice el texto bíblico, que era principal, es decir, que tenía influencia en la sociedad, era de prestigio, era reconocido por las cosas que hacía. Pero también tanto el Evangelio de Marcos como el Evangelio de Mateo nos dice que este hombre era joven, de manera que en la juventud, en apenas pocos años de vida, él había logrado ser una persona influenciadora en la sociedad. Pero también nos dice este texto de Lucas que esta persona era muy rica, de manera que tenía todas las cosas para ser feliz. Tenía juventud, pero también tenía influencia y también tenía dinero, posesiones, tenía mucho bienestar económico. Y además de eso, podemos ver en el relato bíblico que también era religioso. De tal manera que tenía todo lo importante, podríamos pensar, para llegar a ser feliz en la vida. Tenía todo lo que pudiera una persona para ser feliz. Y se acerca a Jesús y le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esto también a todas luces nos deja ver que le hace una pregunta sumamente importante, una pregunta que todos los seres humanos debemos hacernos sobre la vida eterna. Algunas personas que no creen en Dios piensan que la vida termina con la existencia humana, que al morir todo se acabó y que todo finalizó y que todo acabó. Otros pensamos que no, que hay vida después de la muerte. Eso es lo que ha dicho Dios en la Biblia, en la Escritura, en la revelación de Dios. Este hombre, joven, rico, influenciador en la sociedad y religioso por demás, también creía que había una vida eterna. Pero había algo importante. Él dice a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? A todas luces, con esa característica de él, de lograr cosas en la vida a temprana edad en su juventud, lograr buenos negocios, lograr una vida influenciadora. Es decir, él pensaba que la vida eterna también era parte de sus logros y por eso él expresa: ¿qué haré? Es decir, depende de su esfuerzo religioso poder alcanzar la vida eterna. Él consideraba que la vida eterna era parte de sus logros, era parte de lo que él podía alcanzar con sus capacidades humanas, con la praxis de la religión. Estaba entonces su autoestima muy elevada, al punto que ese orgullo lo llevaba a pensar que él podía alcanzar por sus méritos, por sus logros, la vida eterna. Cuando Jesús escucha esto, obviamente Jesús quiere redireccionar esa vida, quiere corregir esa óptica, esa visión de aquel joven. Y entonces le dice: bueno, tú conoces los mandamientos del Señor que le dio a Moisés. Allí están: no matarás, no codiciarás, están: no robarás, no mentirás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre. Están todos los mandamientos. Entonces el joven le dice: bueno, Señor, todo esto lo he hecho, todo esto lo he guardado desde mi juventud. De tal manera que si es por eso, si es por guardar los mandamientos de la ley de Moisés, entonces yo tengo ganado el cielo, yo tengo ganada la vida eterna. Y esa era lo que él pensaba, pero él estaba obviando algún detalle pero sumamente importante, que la ley de Moisés no estaba dada para que el hombre por sus propios méritos alcanzara la vida eterna, porque precisamente la ley decía: haz esto y vivirás. Pero hay un pequeño detalle: el hombre, si lograba hacer todo, cumplir todos los mandamientos, iba a tener la vida eterna, iba a tener el cielo. Pero hay un pequeño detalle: ningún ser humano, ningún hombre podía cumplir la ley de Moisés, porque la ley establecía que si cumplía uno pero incumplía el otro, entonces se hacía transgresor de todos. Si mataba, si no mataba, pero robaba, era también culpable de no matar. De manera que con un solo mandamiento que violase, los violaba a todos. Y por lo tanto, ningún ser humano podía cumplir la ley de Moisés, porque la ley tenía por propósito de darnos a conocer nuestra condición de que no podíamos cumplir con los 10 mandamientos.
en su plenitud. Y para eso entonces teníamos nosotros que declararnos en bancarrota moral y espiritual delante de Dios y decirle a Dios: Señor, yo no puedo cumplir con los mandamientos tuyos, yo te he ofendido. Y en esa condición es que Dios podía decir: tú no puedes, pero yo sí puedo, y tengo a alguien que pueda perdonar tus pecados porque Él cumplirá la ley por ti. Y entonces Jesús tiene allí el papel redentor y el papel que nos libera precisamente. Por eso la Escritura dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Jesús le dice esto. Y entonces cuando aquel joven le dice: yo he guardado todos los mandamientos, con un espíritu jactancioso, soberbio por demás, es decir, yo logro las cosas por mí mismo, por mi propio esfuerzo, por mis propias capacidades, aún la vida eterna yo la voy a conseguir. Entonces el Señor le dice: bueno, te falta algo. Vende todo lo que tienes, renuncia a esas posesiones materiales, véndelo, dalo a los pobres y ven y sígueme. Jesús lo estaba llevando a la esencia de la ley. La esencia de la ley era amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Cuando Jesús le dice a aquel hombre: ve, vende todo lo que tienes, es decir, renuncia a que tu vida dependa de las riquezas, la fortuna y el bienestar que te dé el dinero. Renuncia a eso y pon tu plena confianza en Dios. Permite que tu fe descanse y repose en Dios. Renuncia a confiar en ti mismo, a confiar en tus propias capacidades, en tus propios logros, y comienzas a confiar en Dios. Vende todo lo que tienes y confía en Dios. Y luego la segunda parte del mandamiento, que es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice: dalo a los pobres. Eso es amar al prójimo. Y entonces él le dice: ven y sígueme para alcanzar el reino de Dios. Cuando Dios lo confronta con esa verdad, con esa esencia de la ley, él no estuvo dispuesto a cumplir con la esencia de la ley. Él pensaba que cumplir con uno que otro mandamiento, él podía lograr alcanzar la vida eterna. Pero en este momento Jesús le está diciendo: para alcanzar la vida eterna tienes que renunciar a tu propio egoísmo, a tu propia soberbia, a tu propia confianza en tus propios logros, y venir ante Dios en bancarrota, en decir: Señor, yo no puedo, todo es tuyo, nada es mío. Y entonces en esa condición Dios te ayudará. Entonces Jesús, cuando vio que aquel hombre se puso muy triste porque tenía muchas posesiones, era muy rico, y entonces no quiso aceptar aquel reto de Jesús, no quiso renunciar, porque su vida estaba atada, estaba anclada a los bienes materiales. Pero no solamente los bienes materiales, la fortuna, las posesiones, son las cosas que atan al ser humano a este mundo terrenal. Hay personas que no quieren abrirse a Dios, no quieren acercarse a Dios, porque su vida está atada a los placeres de este mundo. Están atadas a la droga, están atadas al trabajo, está atada al estudio, está atada a las amistades, está atada a este mundo terrenal, a la promiscuidad. Está atada a estas cosas, y estas cosas no quieren renunciar a ellas porque su vida está anclada en ello. Y solamente cuando renuncia una persona a esto y dice a Dios: ven a mí porque me declaro en bancarrota, me arrepiento de mis pecados, y viene con esa actitud de arrepentimiento, Dios se acerca a esa persona que tiene un corazón dispuesto a aceptar de Dios el perdón de Dios, y entonces la vida eterna se hace presente. Allí el apóstol Pedro le dice al Señor, cuando Jesús dice: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, porque prefiere confiar en sus riquezas que acercarse a Dios en humildad, declarándose incompetente para alcanzar la vida eterna. Entonces el apóstol Pedro le dice: Señor, nosotros sí hemos renunciado a todo. Nosotros hemos dejado casas y todo para seguirte y para servirte. Y el Señor Jesús le responde: no hay nadie que no haya dejado casas, padre, madre, esposa, hijos y todo en esta tierra, que no reciba mucho más en este tiempo y en el tiempo que viene la vida eterna. Con la pregunta que se inició, Jesús da la respuesta al final del pasaje. La pregunta comenzó: ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Aquel joven renunció a ese camino que Jesús le dio, pero Pedro acertó con sus compañeros y discípulos a renunciar a todo, aun a su propia vida, para rendirse delante de Dios. Y Jesús le dijo, has renunciado a todo y te has acercado a Dios y Dios te ha bendecido en este tiempo y también te dará en el futuro la vida eterna. Dios les bendiga.